Impuesto predial base a renta. Bien, no pretendo aburrirlos ni ser reiterativo, pero sí me gustaría retomar un poco, recapitular lo que vimos en la plática anterior en relación con los impuestos inmobiliarios. Y les hice la misma plantilla de trabajo que ocupamos en la ocasión anterior. Por eso les pregunto, ¿quién me puede decir por qué atendimos el artículo 115 constitucional la plática pasada? ¿Cuál era la importancia? ¿Por qué lo destacamos? Sobre la carga fiscal inmobiliaria, exactamente, eso es lo importante. Que recuerden que los impuestos inmobiliarios cambian de estado a estado y que tienen las más amplias facultades para establecer sus contribuciones en esta materia. En este caso, bajamos un poquito, por favor. Fíjense bien, aquí sí cobra un poquito más importancia lo que ya habíamos visto la clase pasada en relación a que los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios del suelo y construcciones. ¿Qué sucede entonces? Que el municipio va a someter a consideración de la legislatura los valores para toda la propiedad inmobiliaria que se encuentra ahí. Entonces, es el municipio el que en un principio fija los valores unitarios para la determinación del impuesto predial. Sin embargo, es una mera proposición para que la legislatura estatal de que se trate la apruebe. ¿Ok? Adelante, por favor. ¿Por qué vimos esto de la gramática tradicional y la sintaxis? ¿Nadie? Recuerden que no es examen, nada más es recapitular las ideas. ¿Qué figura inventamos? ¿Qué dijimos? Que los impuestos tenían que tener una ¿qué? A ver, fíjese nada más la definición que ahí viene sobre sintaxis. ¿La puede leer, por favor? Recordando la clase pasada, como idea general, ¿por qué hablábamos de una sintaxis qué? Una sintaxis fiscal, correcto. ¿Y por qué? ¿Qué vimos tratándose del impuesto sobre adquisición de inmuebles? Ahí tiene su micrófono, gracias. Para entender la congruencia del impuesto de que se trata, ¿no? Debe haber una congruencia como lo hay en la sintaxis. Exactamente. ¿Qué advertimos en el análisis sobre la constitucionalidad del impuesto de adquisición de inmuebles? No había esa congruencia. En ocasión a, o en atención a. En lo general, insisto, no es examen, es una plática amistosa. O sea, no había la congruencia porque la base del impuesto, vamos, no era la correcta, y no hacía la congruencia. ¿Qué debe grabar el impuesto sobre adquisición de inmuebles? La adquisición misma. ¿Y qué vimos en atención a los valores que se fijan, a qué se referían algunos de los valores? Al valor físico, al valor de transmisión, o sea, no al valor de adquisición realmente. ¿Y eso servían para determinar qué? El impuesto. Los otros valores. No estaba ponderado, era un valor que se tomaba de los tres más altos, que era el valor avalúo, el valor de operación o el valor catastral, el valor del predio. Entonces no había una proporcionalidad en virtud de que pues, era el más alto. Bueno, sí, había tres, pero dijimos que cada valor servía para, y lo demostramos. Sí, cada uno tenía una diferente aplicación, se podría decir, pero... Decíamos, el valor de adquisición sirve para el impuesto sobre adquisición de inmuebles. Sí. Y el valor catastral para el pago de impuesto predial, y el valor de avalúo. convencional, el valor avalúo, era para efectos del impuesto sobre la renta. Ok,
Entonces, por eso hablábamos de una sintaxis fiscal, porque vemos que tal como lo debe haber en la oración, debe haber una coordinación, una relación en la estructura del impuesto. Pueden existir tantos impuestos como el legislador quiera prever, sin embargo, en cada uno de ellos tiene que respetar esto que denominamos la sintaxis fiscal, ¿correcto? Subimos, por favor. ¿Por qué está...? Ok, es se movieron. No, baja. Nada más que se movieron los bullets esos, las viñetas. ¿Recordamos cuáles son los elementos del impuesto? Por favor. El sujeto, el hecho generador o el acto imponible, no me recuerdo. ¿Qué más? Objeto, base gravable, tasa o tarifa y época de pago. A ver, en los ejemplos que pusimos la clase pasada, la plática pasada, ¿cuál es la diferencia entre el objeto y el hecho imponible? Y pusimos un ejemplo muy claro. La pelota que podemos poner. Exactamente, ese era donde yo quería. Platíqueme de esa pelota como objeto y de los hechos imponibles. Bueno, el objeto sería la misma pelota, el hecho imponible sería el uso, el goce, el disfrute, la adquisición, la venta, todo lo que gira alrededor de la pelota como un acto. Es correcto. Vimos con este ejemplo de la pelota que sobre un mismo objeto puede haber distintos hechos imponibles, ¿correcto? Sí. Este sencillo ejemplo con la pelota, si lo entendiéramos, podríamos ver que, como en el impuesto sobre adquisición de inmuebles, que vimos que había tres capacidades, un movimiento que reflejaba capacidad contributiva en tres vertientes, las tres pueden ser grabadas, sin duda que pueden serlo, y pueden serlo de un modo constitucional, y pueden ser respetuosas de la sintaxis fiscal. Sin embargo, tienen que ser grabadas en lo individual. El problema en que incurre constantemente el legislador, y esto es el estudio que haremos hoy sobre el impuesto predial base a rentas, es el colmo de la actividad legislativa y, peor aún, del consentimiento judicial por parte de la Suprema Corte. Avanzamos, por favor. Recordando brevemente nada más que la capacidad contributiva, como un reflejo de la potencialidad real de contribuir a los gastos públicos, nos señala la propia Corte en pleno y jurisprudencia que es necesaria una estrecha relación entre el hecho imponible y la base gravable a la que se aplica la tasa o tarifa. Si no hay esa estrecha relación entre los elementos del tributo, en aplicación de esta jurisprudencia obligatoria, diríamos que no se atiende a la capacidad contributiva y en consecuencia el impuesto sería inconstitucional. Siguiente, por favor. Reiteramos nuevamente, pleno jurisprudencia, proporcionalidad tributaria, debe existir congruencia entre el tributo y la capacidad contributiva. Fíjense, congruencia, volvemos a lo mismo, congruencia. Nada más que encontramos que la mayoría de los impuestos son incongruentes, particularmente los impuestos locales. Y se dice aquí, la capacidad contributiva se vincula con la persona que tiene que soportar la carga del tributo, o sea, aquella que finalmente, según las diversas características de cada contribución, ve disminuido su patrimonio al pagar una cantidad específica por concepto de esos gravámenes, sea en su calidad de sujeto pasivo o como destinatario de los mismos. Y aquí destacan las características de la contribución y la congruencia. La congruencia debemos analizarla según las características de la contribución, como lo hicimos en su momento con el impuesto sobre adquisición de inmuebles. Siguiente, por favor. Para determinar la proporcionalidad de un impuesto debe atenderse a cada caso específico, tomando en cuenta la diferente naturaleza y propósitos perseguidos por los distintos tipos de gravámenes fiscales. Y en este criterio, jurisprudencia 4/1990, tratándose de tributos distintos del impuesto sobre la renta, no puede regir el mismo criterio para establecer su proporcionalidad, pues este principio debe determinarse analizando la naturaleza y características especiales de cada tributo. Siguiente, por favor.
Entremos pues en materia después de este breve repaso o recordatorio de nuestra plática anterior. Elementos del impuesto predial conforme al Código Financiero del Distrito Federal hasta el año de 2007. El impuesto predial base a rentas desapareció de nuestra legislación para el año 2008. Hoy día no está vigente, sin embargo es un buen elemento para defragmentar y analizar en cuanto a constitucionalidad de impuestos. Artículo 148. ¿Quién me puede ayudar para despabilarnos todos con la lectura del 148? Por favor. Artículo 148. Están obligadas al pago del impuesto predial establecido en este capítulo las personas físicas y las morales que sean propietarias del suelo o del suelo y las construcciones adheridas a él, independientemente de los derechos que sobre las construcciones tenga un tercero. Los poseedores también estarán obligados al pago del impuesto predial por los inmuebles que posean, cuando no se conozca el propietario o el derecho de propiedad sea controvertible. Hasta ahí, por favor. Recuerden, cuando no se conozca el propietario, entonces el causante será el poseedor. De la lectura que amablemente nos han hecho del artículo 148 del Código Financiero del Distrito Federal vigente hasta 2007, ¿quién me puede decir qué naturaleza advierte en el impuesto? ¿Cuál es el objeto del impuesto, el sujeto del impuesto predial? Propietario o poseedor, correcto. ¿El objeto? Suelo o construcciones. ¿El hecho imponible? O la tenencia. O poseedor. Claro. ¿Qué naturaleza tendría este impuesto? Incluso lo vimos la clase pasada y lo vamos a ver nuevamente. Perdón si digo la clase, yo estoy acostumbrado a dar clase en universidad, en licenciatura, entonces tengo estos vicios del lenguaje, pero no son clases, son pláticas. ¿Qué naturaleza tendrá este impuesto? Por favor. ¿Es un impuesto que tiene carácter de real, que persigue la cosa? Sin duda, es un impuesto real. Vaya, simple y sencillamente porque recae sobre derechos de igual naturaleza, ¿no? La propiedad o la posesión. Y como bien lo dice la licenciada, en este caso el impuesto sigue a la cosa. Si se hace una transmisión de dominio respecto de un inmueble con adeudos de predial, bueno, el nuevo propietario será responsable ante la Hacienda Pública del Distrito Federal de cubrir esos adeudos que existan. ¿Por qué? Porque la cosa es la que causa el impuesto y el impuesto sigue a la cosa. Por aquí alguien dijo tenencia, no se refería a la tenencia vehicular, sin embargo es el mismo supuesto que sucede tratándose de la tenencia. ¿Correcto? Ahora, veamos lo que sucede en el artículo 149 en las dos fracciones que prevé. Por favor, Miriam. Artículo 149. La base del impuesto predial será el valor catastral determinado por los contribuyentes conforme a lo siguiente. Primero, a través de la determinación del valor de mercado del inmueble, incluyendo las construcciones a él adheridas, elementos accesorios, obras complementarias o instalaciones especiales, aun cuando un tercero tenga derechos sobre ellas, mediante la práctica de avalúo directo que comprenda las características e instalaciones particulares del inmueble realizado por persona autorizada.